En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, estamos estudiando todos los domingos la carta a los Corintios. Déjeme decirle que ya extrañaba realmente la iglesia, ¿verdad? Nos tuvimos que ausentar un tiempito, pero gracias al Señor todo, ¿verdad? Salió bien. Las reuniones que tuve con la misión y también un viaje que tuve con mi esposa, gracias al Señor todo salió bien. Así que nos sentimos agradecidos con el Señor de ya estar en la casa del Señor una vez más. Quiero recordar un momento el último mensaje que el Señor nos permitió de esta carta. El último domingo que el Señor me permitió predicar. Estuvimos, hermano, hablando de la casa eterna, la casa no hecha de manos, la casa eterna que cada creyente tiene una vez que ha recibido a Cristo. Toda persona tiene al Espíritu Santo en su corazón. Esa es la doctrina que la palabra nos enseña. Y lógicamente hay muchas otras promesas. Entre esas promesas que nosotros tenemos, hermano, está precisamente esa promesa de el cielo, de la redención celestial, de la vida eterna otorgada por la sangre de Jesucristo. Todo el que cree en Cristo entra a formar parte de esas promesas. Y hablábamos de esas promesas. Es una promesa que habla de la esperanza del creyente. Si usted tiene abierto ahí 2 Corintios 5, estudiamos del verso 1 hasta el verso 9. Todos esos versículos que tratan de esa promesa, de esa casa hecha, no hecha de manos, eterna, que está reservada para los creyentes en el cielo. Al apóstol Pablo le importaba enseñarle esto a la iglesia. Y le quiero decir la razón. Y es que muchas órdenes religiosas de aquel entonces hablaban mucho de la filosofía y de lo que era sencillamente la materia. Ellos hablaban mucho de lo que se miraba, eso nada más era. Y habían muchos principios filosóficos que se habían introducido dentro de la iglesia. Así que para muchos, después de la muerte, pues no había absolutamente nada. Ellos decían, bueno, todo lo que vemos, eso es, y hay que vivir esta vida. Y la iglesia, aunque usted no lo crea, también había llegado a tener este pensamiento de que si alguien moría, pues no había más esperanza, no había más nada. Y el apóstol Pablo les estaba de alguna manera recordándole al creyente que aunque el polvo el cuerpo una vez volvía al polvo, a la tierra, el creyente tenía la promesa de que en algún momento, en el día de la resurrección, Dios le levantaría de la tumba, Dios le levantaría del polvo. Yo no sé cuántos tienen esa promesa en esta mañana, pero todos los que creemos en Cristo tenemos esa promesa. Hermano, la cosa es que podemos tener las promesas, pero las promesas no van a llegar si no hay fe en ellas. Y recuerde, el que ha dado esas promesas es un Dios verdadero, es un Dios que su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra es verdad y debemos creer esa promesa. Sin embargo, al hablar de la resurrección, también hablamos de la necesidad de cómo esperar ese día. ¿Por qué hablo de cómo esperar ese día? Porque una cosa, hermano, es tener la promesa y otra cosa es saber de qué manera debemos recibir las promesas. Y alguien dirá, bueno, para recibir la promesa de la resurrección, pues lo único que se quiere es estar muerto. Porque es la única manera de poder resucitar. Bueno, no es solamente eso. No es solamente eso. El verso 9 dice algo muy importante. Mire conmigo ese versículo. Dice, por tanto, después de hablarnos de la promesa en el cielo, por tanto, dice, es una expresión determinante. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿cómo? Agradables. ¿Cómo debemos estar para recibir esa promesa? Siéndole agradable. Siendo agradable al Señor. ¿Qué implica el ser agradable? ¿Cómo agradamos al Señor? Bueno, aquí es donde comienza entonces realmente la razón, hermano, de cómo se recibe esa promesa. Agradar al Señor está dentro de la necesidad
de cada creyente. No es un asunto de venir a Cristo y decir, bueno, voy a vivir la vida como yo quiero. Muchos creyentes viven su vida como quieren, pero realmente para agradar al Señor se necesita andar en su voluntad. Y esto requiere mucho esfuerzo, esto requiere mucho trabajo de parte nuestra. Muchas veces buscamos agradar a las personas. Y qué bueno, hermano, que alguien trate de agradar a una persona. Porque cuando agradamos a alguien, pues de alguna manera tendremos fraternidad con esa persona, estaremos en comunión con esa persona, estaremos bien. Bueno, pero el esfuerzo de agradar a una persona puede ser que muchas veces no lo cumplamos o no llenemos las expectativas de las personas. Hay veces que usted trata de agradar a alguien, yo trato de agradar a alguien y no necesariamente le agradamos. Muchas veces hay un sinnúmero de circunstancias que pues al final nosotros decimos, bueno, hice lo que pude o traté de agradar a X persona, pero no lo logré. Cuando estamos tratando de agradar a alguien, hacemos muchas cosas para lograr agradarle. Pero en este punto específicamente, la Biblia habla de serle agradable a Él, serle agradable al Señor. Y entonces, hermano, ¿qué tiene que ver esto con recibir esa promesa? Bueno, es que agradar al Señor implica precisamente buscar su voluntad. Buscar su voluntad. Yo hablaba ayer con una persona, un creyente, y le decía precisamente eso. Le decía, nosotros podemos hacer muchas cosas por alguien y va a sentirse muy agradado de nosotros. Pero el día que nosotros fallemos a esa persona, por Y o X razón, entonces dejaremos de serle agradable. Y posiblemente nos va a rechazar y posiblemente nos hará a un lado porque no sentirá más agrado de nosotros. Esa es la gran diferencia de agradarle al Señor, porque el Señor sabe que en algún punto de nuestra vida haremos algo que no le agrade a Él. Pero a pesar de que hagamos algo que no le agrade a Él, Él no nos va a desechar, Él no nos va a hacer a un lado, al contrario, nos va a enseñar de qué manera podemos corregir aquello con que no le agradamos y seguir adelante con nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante que centremos en esta mañana este testimonio de nuestro mismo Señor Jesús de agrado al Padre. Mire por favor Juan capítulo 8, verso 29. Este es el ejemplo más grande. Este es el ejemplo mayor de agrado a Dios, de cómo agradarle a Dios. San Juan capítulo 8, verso 29. Búsquelo por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque el que me envió conmigo está. Hablando del Padre que envió a Jesús. Dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y usted dirá, pero hermano, usted acaba de decir que cuando yo desagrado a Dios, Él no me abandona, Él está conmigo. Entonces aquí parece que hay una contrariedad. No, es que le voy a explicar algo. Cuando nosotros desagradamos a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nosotros venimos a Cristo a pedirle perdón. Y le decimos, perdóname, no quise desagradarte, perdona mi vida, que tu sangre me limpie nuevamente. Recuerda que tenemos la sangre de Cristo efectiva en todo momento cuando nosotros fallamos al Señor. Por eso cuando nos sentimos solos no es que Él nos abandona. Cuando nos sentimos solos es que habiendo faltado a nuestro Dios, no hemos venido a su sangre. No hemos venido a Él a pedir perdón. No hemos venido a Él a reconciliarnos con Él. Muchas personas quieren que Dios atienda toda su vida, que Dios esté con ellos siempre, pero nunca han venido a los pies de Cristo a decirle, Señor, me equivoqué. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él nunca lo despreciará. Es parte precisamente de agradarle a Dios. ¿Se acuerda aquellos dos hombres? El fariseo y el publicano. Uno estaba
tirado en el suelo, clamándole a Dios: sé propicio de mi pecador. El otro estaba tratando de explicar por qué agradaba a Dios. Y él le decía: bueno, es que yo diezmo de todo lo que gano, yo hago ayunos 2 veces por semana, yo hago esto, yo hago lo otro. Y de repente dice, y mira al publicano y dice: y no soy como este que está ahí. Ese estaba lejos, pero muy lejos de agradarle a Dios. Muy, muy lejos. Estaba señalando a su hermano, estaba haciendo a un lado a su hermano, al que estaba ahí. Y mientras estuvo haciendo a un lado a su hermano y exaltándose a sí mismo, la Biblia dice que el que se exalta será como humillado. Dios estaba viendo de lejos al fariseo. ¿Y por qué lo estaba viendo de lejos? Porque no traía delante de Dios el arrepentimiento. Dios se agradó del publicano. A pesar del pecado, ¿se agradó de qué? Se agradó de que vino humillado delante de Dios a decirle: sé propicio de mi pecador. He pecado. Eso no lo desprecia Dios nunca. Y mire, por favor, hermano, que Cristo nos dio su ejemplo. Jesús mismo nos dio el ejemplo de que siempre hizo lo que le agradaba al Padre, siempre. Ahora, si nosotros vivimos en una vida que desagrada a Dios, en una vida carnal, yo creo que todos conocemos el contexto de lo que es la carne, y si no, se lo explico. La vida carnal es la vida que en la cual nosotros nos deleitamos en nuestros deseos, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia complacencia, y no nos importa lo que dice la palabra acerca de vivir agradando a Dios. Mire, por favor, en Romanos 8:7, ¿qué sucede cuando nosotros vivimos esa vida? ¿Qué sucede cuando nosotros vivimos bajo esos deseos? ¿Qué sucede cuando no hay arrepentimiento y nos mantenemos viviendo de esa forma? Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, el deseo de la carne, la intención de la carne, la determinación de la carne, eso es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice el verso 8: y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Estoy tratando de hacer un cierre del pensamiento que tuvimos el último domingo que prediqué. Agradar a Dios, sea que estemos ausentes o sea que estemos presentes, debemos en todo momento serle agradables. Pense un momento, hermano, cuando usted está ausente de este lugar, ausente de este templo, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en su dormitorio, cuando usted está en su sala, cuando usted va, hermano, a estudiar, donde usted anda, se pregunta usted, ausente o no ausente de este lugar, le pregunto, ¿usted es agradable a Dios? ¿Le está siendo agradable? Hermano, con facilidad nosotros desagradamos a Dios muchas veces. Pensamientos, actitudes, intenciones inclusive. Cosas que no llegan a convertirse en obra, pero nosotros sabemos en lo profundo de nuestro corazón: cómo desagradé a Dios con esto. Y aún esos pensamientos deben ser traídos delante del Señor. ¿Por qué? Porque no agradan a Dios. No agradan a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cualquier designio de la carne es enemistad contra Dios. Y la razón está en el verso 8. Es que vivir según la carne, eso nunca podrá agradar a nuestro Dios. Nosotros podemos agradarnos entre nosotros. Usted puede agradar a alguien, yo puedo agradar a Sergio, y él puede sentirse muy bien conmigo. Pero ¿de qué me sirve todo este agrado si no estoy agradando a Dios?
Yo no voy a darle cuenta a Sergio, ni él me dará cuenta a mí, aun cuando soy su pastor. Él no me dará cuenta a mí. Y de eso se trata el verso 10, que sigue en el estudio. Es que un día vamos a comparecer. ¿Ante quién? Ante el pastor. Ante nosotros mismos para agradarnos. ¿Ah? Yo sé cuánto le agrado a la hermana Norma. Si ella me juzga, estaré bien porque le agrado. Pero no es a ella que le daré cuenta. Ojalá fuera a alguien a quien le agrado de la tierra, porque de alguna manera, a través de coimas, a través de buenos tratos, puedo quedar muy bien con alguien. Pero la Biblia dice que a quien debo agradarle es a Él. Y ahora vea la razón por qué. Verso 10, acompáñeme al verso 10. Porque es necesario, oiga, necesario, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ausente o presente, serle agradable. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Ya se dio cuenta? Nos podemos agradar mucho entre nosotros y qué bueno que nos agrademos y que haya comunión. Pero es necesario un día que comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Hermano, y la gracia dirá usted, ¿verdad? Y ya no estoy en la gracia, pues. Y ya no soy salvo, y ya no tengo vida eterna. Es que no confundamos los temas. Ahora que estamos dentro de la gracia, ahora que estamos dentro de la salvación, debemos andar conforme a su voluntad. O sea, no nos salve el Señor para que sigamos viviendo como nos da la gana. No, Él nos salva y ahora que somos salvos nos dice, bueno, quiero que me seas agradable. Quiero que me agrades. Y nos da las cartas apostólicas. Desde la carta, hermano, de los Corintios, la primera carta, en adelante usted encontrará todas las cartas del apóstol Pablo le enseñan a la iglesia, nos enseñan a nosotros a andar en santidad, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ninguna de ellas nos dice, pequen cuando les dé la gana, no hay problema. No funciona así. Y usted dirá, hermano, pero acaba de decir usted que si yo peco tengo la sangre de Cristo. Sí. Esa es otra de las grandes bendiciones que tenemos, pero no nos invita por eso al pecado, nos invita a la santidad. Eso sí, si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo para venir y venir a su sangre, porque Él sigue siendo propiciación por nuestros pecados. Pero ¿qué le parece teniendo la sangre de Cristo, teniendo al abogado Jesucristo con nosotros? Y si faltamos, en vez de venir a agradar al Señor con el arrepentimiento, nos quedamos sin arrepentimiento. Eso no agrada al Señor. Esas son cosas que no agradan a Dios. Ahora, hermano amado, nosotros tenemos un reino que hemos recibido. Ahora que hemos recibido la gracia. Mire por favor Hebreos capítulo 12, verso 28. Acompáñeme porque quiero que vea, hermano amado, quiero que vea lo que hemos recibido. Antes de entrar en este verso del tribunal de Cristo, un versículo muy profundo, por cierto, quiero decirle, un versículo muy profundo, y digo muy profundo en cuanto al asunto de la revelación, porque no hay mucho en la Biblia acerca del tribunal de Cristo. Y voy a explicar algunos detalles sobre eso. Pero mire, Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. ¿Lo tiene? Amén. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante
ella, o sea, mediante la gratitud, siendo agradecidos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo cuando leo el versículo 29, que después de decirme, has recibido un reino inconmovible, y digo yo, gloria a Dios, debes ser agradecido sirviendo a Dios porque te ha dado un reino inconmovible. ¿Cuántos tienen un reino inconmovible? Amén. Dice el versículo 29, entonces recuerda que Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Ay, yo pensé que iba a decir Dios es amor. Bueno, también es amor. También es amor, por supuesto. Y la obra de amor que Dios, hermano, que Dios realizó en la cruz del Calvario, hermano, dígame quién más ha podido hacer una obra de amor así. Pues nadie. Una obra de amor que entregó a su propio Hijo para justificarnos, entregó a su propio Hijo para salvarnos, para darnos ese reino inconmovible. Dios es amor, por supuesto, pero Él también dice que es fuego consumidor. Fuego consumidor. ¿Qué tiene que ver el fuego con todo esto? ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha fuego consumidor? ¿Ah? ¿Sabe usted que por toda la Biblia, cuando se habla de fuego, generalmente se habla de juicio? Juicio. El fuego representa juicio. Cuando el cordero era llevado por los sacerdotes para ser presentado a Dios, iba, hermano, al lugar que se llama el altar del holocausto. Ahí se sacrificaba. Recuerde que eso representa precisamente a Cristo, ¿verdad? Siendo sacrificado por la humanidad. Entonces ponían el cordero ahí, sacrificado, y después lo consumían con el fuego. El fuego representaba el juicio que caía sobre ese animal. De la misma manera, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios está mostrando su amor para con nosotros, pero su juicio sobre su Hijo. Enjuicia a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, y con su amor a nosotros nos entrega la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Nos entrega la vida eterna. Pero a los que nos entregó la vida eterna, a los que nos ha dado el reino inconmovible, este reino que hemos recibido, dice, sean agradecidos. Sean agradecidos y agraden a Dios con temor y reverencia. ¿Recuerda? Ser agradable a Él. ¿Con qué? Con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Porque yo puedo de alguna manera agradar a Misael con cosas que yo puedo traerle y darle, y Misael se va a sentir agradado conmigo por los obsequios. Solo es un ejemplo. ¿Y qué va a pasar después? Pues el día que deje de darle mis obsequios, ese día va a perder también interés en mí, porque no está interesado en mí por lo que soy, está interesado en mí por los obsequios. El ser humano es así, pero Dios no. Usted no puede venir con dinero a comprarle a Dios amor. Usted no puede venir con cosas materiales y con obsequios, ni siquiera con una vida entregada totalmente a las actividades eclesiales, porque eso no es lo que agrada a Dios. Dios quiere que le agrademos con temor y temblor, y eso trata de reverencia. Eso trata, hermano, de vivir una vida conforme a su voluntad. Mire por favor este versículo. Debemos agradarle porque Él es fuego consumidor. El escritor de la carta a los Hebreos expresa las razones por las cuales debemos agradar a Dios. La primera, hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido un reino inconmovible. Bueno, agradémosle porque debemos ser agradecidos. Debemos estar con gratitud agradándole a Dios porque nos dio el reino inconmovible. Segundo, esa forma de agradarle debe ser, dice, con temor
irreverencia. Pero la tercera cosa es la que me interesa en esta mañana mostrarle, aparte de las dos primeras. Y es que debemos agradarle porque Él es fuego consumidor. Fuego consumidor. Eso trata de juicio. Si volvemos, hermano, al versículo que estamos estudiando esta mañana, que ahora sería 2 Corintios 5:10, porque ahora vemos que debemos agradar a Dios, pero 2 Corintios 5:10, que habla precisamente del tribunal de Cristo. Ahora entienda qué significa el fuego. Juicio. Juicio para los creyentes. En algún punto el Señor dice el apóstol Pablo, que es necesario que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿cómo será el fin de los inconversos, de los que no creen en Cristo? Juicio en gracia. Pareciera que no concuerda. ¿Juicio dentro de la gracia? Claro. Claro que sí. Y vamos a aprender un poco de esto, porque necesitamos entender esto. Mire, por favor, el fuego representa juicio, representa también limpieza, representa purificación. Generalmente el fuego, según la Biblia, consume aquello que es perecedero. Lo que no es perecedero no lo consume. Solo consume lo que es perecedero. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, la promesa de la casa no hecha de manos, sino eterna. Esa es la promesa que tenemos. Pero para adquirir esa promesa, nosotros necesitamos serle agradables. La esperanza que si morimos, vamos a ser transformados. Esto lo estuvimos estudiando ya, solo les recuerdo, vamos a ser transformados, vamos a ser levantados del polvo de la tierra. Hermano, eso es una promesa inquebrantable. Así como es Dios, así son sus promesas. Pero está el pelo en la sopa. Está el famoso pero de todas las cosas. Una vez prediqué yo un tema acerca de las promesas condicionadas por Dios. Y me di, hermano, la tarea de ir buscando promesa por promesa que Dios le ha dado al creyente. Y todas están condicionadas a la obediencia, a la santidad, a estar entregado a Dios siempre. Ahí están las promesas. Y ahí están las condicionantes. Cada una de ellas. Miremos cuáles son las condicionantes aquí. Bueno, el reino es inconmovible y debemos agradar a Dios porque Él es fuego consumidor. Es juicio. Y ahora viene el apóstol Pablo en este verso 10 y sacude a la iglesia diciéndole: debes recordársele agradable, porque vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vas a dar cuenta de lo que hiciste estando en tu cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos están en su cuerpo? Pues todos los que estamos aquí estamos en el cuerpo. ¿Cómo salimos del cuerpo? Muriendo. Es la única forma. Usted, su alma se desprende, su espíritu se desprende del cuerpo al morir. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Pues vuelve a la tierra de donde el cuerpo fue tomado. Polvo eres, recuerda, y al polvo volverás. Es la única manera de separar el alma y el espíritu del cuerpo. Y dice aquí que vamos a dar cuenta, según lo que hayamos hecho, mientras estuvimos ¿dónde? En el cuerpo, en la casa terrenal. Esta casa terrenal. Todo lo que hago estando aquí, yo voy a dar cuenta delante del Señor un día. Y usted también. Todos compareceremos. Así que no diga, lo van a juzgar. No, nos van a juzgar. Hermano, pero
si ya el Señor tomó mis pecados y lo echó a lo profundo de la mar, y la Biblia dice que nunca más se vuelve a acordar de ellos, ¿sí? De los que tenías cuando viniste a Cristo. Todas las obras después de la cruz, ahora que conoces a Cristo, están siendo anotados en un libro que va a ser abierto un día, el libro de las obras. Y vamos a ser juzgados por ese libro de las obras. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este tribunal es el tribunal de Cristo. No es el juicio del trono blanco, que eso es otra cosa. Y ya voy a explicar este detalle porque muchos confunden este punto. Cuando decimos lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, se refiere a todas nuestras obras, absolutamente todas. Todo lo que hicimos, vamos a dar cuenta delante del Señor Jesucristo, un día. ¿Sabía usted que solo hay 2 versículos que mencionan el tribunal de Cristo? En toda la Biblia. 2 versículos. Este que acabamos de leer y Romanos 14:10. Búsquelo por favor. Vamos a leer del verso 10 hasta el verso 12. Los únicos 2 pasajes bíblicos que mencionan precisamente el tribunal de Cristo. Cuando el apóstol dice todos compareceremos, se refiere a la iglesia. Es un tribunal exclusivo de la iglesia, no es un tribunal del mundo. El mundo va a tener un tribunal y ya va a ver usted dónde está eso. Pero aquí está hablando de la iglesia, tribunal de la iglesia. Romanos 14:10 dice, pero tú, y pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? Mira el contexto del tema del tribunal aquí. Juicio. ¿Juzgar a quién? Juzgar a nuestro hermano. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estamos juzgándonos unos a otros sin darnos cuenta que este juicio de nada sirve. Hay un juicio que se va a dar y es delante de Cristo. Entonces por eso el apóstol le dice a la iglesia, dejen de juzgarse unos a otros, mucho menos menospreciarse. Deja de menospreciar a tu hermano y deja de juzgar a tu hermano, porque como somos hermanos, en un punto de nuestra historia vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí va a ser el asunto. Es lo que dice el verso 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso está en Filipenses también, recuerda, lo hemos estado estudiando, capítulo 2. Toda lengua confesará a Dios. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros, la iglesia, dará a Dios cuenta de sí. Cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa. Ella va a dar cuenta por ella. Yo voy a dar cuenta de mí. Usted va a dar cuenta de usted. Usted no hace nada juzgando a su hermano, mucho menos menospreciándole, porque va a llegar el día del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Yo he siempre considerado, aunque la Biblia no lo dice, pero he considerado este tema un misterio. Le voy a explicar por qué. Primero, no hay muchos versos bíblicos que especifiquen cómo será eso, cuándo será, dónde será. Solo especifica que es cuando muramos. Solo especifica que cuando estuvimos en el cuerpo e hicimos las cosas que hicimos, después compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que está hablando cuando separemos nuestra alma y nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Lo único mencionado es que daremos cuenta al Señor cuando estuvimos en el cuerpo de lo que hemos hecho. Eso significa obras. Y cuando dice sea bueno o sea malo, se refiere obras malas y obras buenas. ¿Cuántos hacen obras malas? No, hermano, aquí solo cristianos sabemos. Espérese.
Por eso pusieron un tribunal. Porque hasta nuestras obras malas que hacemos, nosotros las justificamos, ¿o no? ¿Ah? Ahí buscamos la manera de justificar lo malo que hicimos, porque no queremos vernos culpables. No, bueno, si usted se justifica a sí mismo, quiero recordarle, usted no es un buen juez. Primero, porque es usted mismo de quien está juzgando. Segundo, si lo juzga a otro, de igual manera, no va a tener la veracidad de su juicio. Pero que nos juzgue Cristo, ¿cómo escapamos de su verdadera justicia? ¿Cómo escapamos de que Él es el juez justo? De ahí no podemos escapar. Y vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. De eso habla. Habla de que vamos a dar cuenta. Y no habla de cuándo sucederá. Aquí el apóstol Pablo viene hablando este tema a los corintios. Se lo venía repitiendo él porque habla de la esperanza. Habla de la morada en los cielos, pero antes de eso les recuerda todas las obras que están haciendo, sean buenas o sean malas, un día van a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Vamos a comparecer, él se incluye, vamos a comparecer. Mire por qué es un misterio. Si hablamos de escatología, yo en otro momento he hablado de escatología en este lugar y he hablado de lo que sigue en los eventos bíblicos más trascendentales. ¿Qué es lo que encontramos que sigue en este momento con todo lo que está pasando? Bueno, el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En un abrir y cerrar de ojos la iglesia va a ser transformada. No ubica los eventos cronológicamente, no ubica el tribunal de Cristo en algún punto después del arrebatamiento. Lo que ubica es que después del arrebatamiento viene la gran tribulación. Y que después de la gran tribulación, entonces se dará el juicio a las naciones. Después del juicio de las naciones vendrá la boda del Cordero. La iglesia con Cristo siendo una por la eternidad. Pero después vendrá el reino milenial. Y por último, vendrá el juicio del gran trono blanco, que es donde comparecerán toda la creación humana. Todos los seres humanos, desde el primer hombre hasta el último. Ahí se establecerá el juicio total, se abrirá el libro de la vida, se abrirán los libros de las obras y ahí sí van a comparecer todos. Pero del tribunal de Cristo no se habla cuándo ni dónde. Solo se habla que es cuando ya no estemos en el cuerpo. Así que es un misterio el momento. Pero ¿qué va a pasar, hermano? Definitivamente va a pasar. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Yo no puedo enseñar otra cosa que la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que vamos a comparecer. En 2 ocasiones dice que vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Algunos confunden el tribunal de Cristo con el juicio a las naciones. Eso se encuentra en Mateo 25, del 31 al 46. No lo vamos a leer porque es muy amplio, pero ahí se encuentra Mateo 25, 31 al 46. Pero ese es un juicio a naciones que fueron salvas después de la gran tribulación. Y en Mateo 25 entonces pone el Señor a los que ayudaron a los que estaban en la gran tribulación a un lado y a los que no a otro lado. Y juzga por las obras a los que no hicieron lo bueno, que están a la izquierda, y los manda al lago de fuego. Y no así a los demás, los deja con vida en el milenio. Esto lo podemos ver en otro momento. Otros confunden el tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí encuentra usted en Apocalipsis 20 del 11 al 15 el momento en que se establece el juicio, el gran juicio del trono blanco, y aparece Dios como juez y son reunidos todos, hermanos, grandes y pequeños, de toda la historia humana, y Dios los juzga por 2 cosas. Los juzga a través del testimonio de 2 libros, el libro de la vida y el libro de las obras. Y por último, seguimos con el tema del juicio del tribunal de Cristo y no encontramos el punto principal de dónde será y cómo será. Solo sabemos que la Biblia dice que compareceremos por lo que hicimos. Por lo que hicimos.
Un detalle muy importante. Mire, por favor, vuelva nuevamente a 2 Corintios 5:10. Algunos quieren desvirtuar el valor profundo que tiene el tribunal de Cristo, diciendo, bueno, es que Cristo ya me perdonó y haga yo lo que haga en el Señor, ahora que soy cristiano, de todas maneras la sangre de Cristo me perdona. Bueno, eso no quita todavía que si te equivocaste, que si pecaste, el pecado que cometiste, Dios te lo perdona por la sangre de Cristo. Pero el pecado siempre va a producir algo. Siempre habrá consecuencias del pecado, ya sea ahora o después. Y ahí dice, si usted lee atentamente conmigo, que en ese tribunal, donde vamos a dar cuenta, donde vamos a comparecer, es para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. No por el sacrificio de Cristo. No, lo que hicimos. Lo que nosotros hicimos. Y después dice, sea bueno o sea malo. Así que, ¿qué es lo que van a juzgar ahí? ¿Nuestras qué? Nuestras obras. Nuestras obras. No si somos cristianos o no. Por eso se llama Tribunal de Cristo. Porque vamos a estar ahí los creyentes. Pero lo que hicimos malo, aun cuando Dios ya lo perdonó, debe ser purificado con fuego. Por eso Él es Dios consumidor. Fuego consumidor. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Este es un tema serio. Por eso es que hay mucho libertinaje en la gracia. Porque la gente dice, bueno, pero de todas maneras el Señor me perdona. Es cierto, hermano, el Señor te perdona, pero estás perdiendo de vista que Él es juez justo y que un día vas a comparecer por eso malo que hiciste, aunque ya te lo perdonó. La salvación no la vas a perder, porque Él te la perdona. Pero la obra tienes que consumirla. Si es buena, quedará de pie. Si es mala, el fuego la va a consumir. Vas a recibir algo. Y usted me preguntará, ¿pero qué es, pastor? No lo sé. No sé cuál va a ser el castigo. No sé cómo el Señor premiará, de qué manera premiará o de qué manera castigará. Pero es necesario que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿cómo terminará el inconverso, el incrédulo? Eso lo dice la Biblia. Mire, por favor. Ya voy avanzando porque se pone fuerte esto. Mire, por favor. Las obras entonces adquieren mucha trascendencia para el creyente. Ha habido creyentes que dicen, no, es que no es por obras. ¿Cierto? ¿Cómo han enseñado eso en la iglesia y cómo eso ha venido a ser más bien una piedra de tropiezo para la santidad de muchos cristianos? Es que no es por obra, dice. Sí, es cierto, no es por obras. La obra la hizo Cristo. Pero ahora, después de que has recibido esa obra de Cristo en tu vida y que ahora eres salvo, ahora te pide que le agrades. Así que las obras que haces son obras que deben agradarle. Por eso Santiago lo dice. Bueno, dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro ¿qué? Mis obras. Porque el cuerpo de la fe son las obras. ¿Cómo hizo Abraham para mostrarse justificado? ¿Cómo hizo Abraham para mostrar su fe? Con las obras, creyendo sí, pero vino también a mostrarse con sus obras crédulas. Él nunca hizo algo en incredulidad y lo que hizo en incredulidad lo pagó. Usted puede ver las condiciones en las que entró Abraham, pero Abraham se mantuvo en fe. Por eso fue nombrado padre de la fe por los teólogos. Un hombre que mostró con su fe o mostró con sus obras la fe que tenía. Le hablo de una de ellas, que yo creo que yo sería incapaz posiblemente, o usted también, o me puedo equivocar, usted tal vez puede ser capaz, pero tomó a su hijo, porque Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, dámelo. ¿Cómo dámelo? Tienes que sacrificarlo como un holocausto, sacrifícalo. Y ese hombre
ese hombre, para mostrar su fe, tomó a su hijo, le dijo: cargue esa leña y vámonos, y lo llevó hasta el lugar donde lo iba a sacrificar. Hermano amado, le puso el cuchillo sobre su cuerpo, iba a matar a su hijo, porque estaba creyéndole a Dios la promesa de que él, este hijo que recibió, le iba a dar al final del tiempo las generaciones que Dios le había prometido. Él no sería padre exaltado, sino un padre de multitudes. Y cuando lo iba a matar, le dijo: detente, le dijo el ángel. Y le dice: yo sé que eres capaz. Una obra. ¿Usted sería capaz? Yo con solo imaginarme estoy temblando. Estoy temblando con solo imaginarme. Y ese hombre fue capaz de mostrarle a Dios con sus obras que él tenía fe en él. Las obras nuestras deben mostrarle a Dios, hermano, la fe que profesamos. Por eso las obras van a ser juzgadas. Hay gente que no cree que van a ser juzgadas. Yo le explico algo de las obras. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Y usted me va a seguir ahí rápidamente en versículos que le voy a mencionar. En versículos que le voy a dar en estos dos capítulos, rápidamente. El primer mensaje que Dios le manda a la iglesia es a la iglesia de Éfeso. Y oiga esto, en 3 versículos del capítulo 3, del capítulo 2, cuando le está hablando a la iglesia de Éfeso, le habla de las obras. Mire por favor, verso 2. Yo conozco tus obras. Le está diciendo el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras. En el verso 5 le dice a esta misma iglesia: arrepiéntete y haz las primeras obras. Dígame si no es importante las obras. Verso 6: aborreces las obras de los nicolaitas. Pásese al verso 9. Le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. Pásese al verso 13 del capítulo 2. La iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras. Pásese a la iglesia de Tiatira, a los versos 19, 22, 23 y 26. Mire cuántas veces se repite la palabra obras. Yo conozco tus obras. Verso 19: tus obras postreras son más que las primeras. Verso 22: si no se arrepiente de las obras de ella. Verso 23: y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Verso 26: al que venciere y guardare mis obras. Sáltese a la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 1. Conozco tus obras. Versículo 2 del capítulo 3: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Sáltese a la iglesia de Filadelfia, verso 8 del capítulo 3: conozco tus obras. Iglesia de la Odisea, versículo 15 del capítulo 3: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, eres tibio, por lo cual te vomitaré de mi boca. Obras. ¿Usted cree que no son importantes las obras? Están siendo escritas en un libro. Hay ángeles escribientes. Ángeles escribientes anotando nuestras obras. Lo que usted hizo en la mañana, lo que usted hizo ayer, lo que usted hizo antier, lo que usted hizo hace 20 años cuando recibió a Cristo. Desde que usted recibe a Cristo, hay un nombre nuevo escrito en el libro de la vida. Y hay un libro que se abre para el debe y el haber. Obras buenas, obras malas. ¿Se da cuenta? Ahí va el capital, ¿verdad? Las obras buenas, creciendo, hermano. Y de repente una obra mala, el debe le rebaja. Yo conozco tus obras. Yo no conozco las obras suyas, hermano. Si apenas hay veces conozco su nombre. Pero el Señor conoce tus obras. Todas, buenas y malas. Y no solo las conoce, le vas a dar cuenta de ellas. Un día le vamos a dar cuenta al Señor.
Si recordamos cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, voy a recordar un poquito del capítulo 3. Váyase por favor a 1 Corintios, capítulo 3. Verso 10. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pablo a la iglesia: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y escuche esto: pero cada uno mire cómo sobre edifica. Me detengo un momento acá. Alguien predicó el evangelio a mi vida y sigue predicando el evangelio a mi vida. Yo como pastor predico la doctrina para usted. Estoy edificando su vida porque otro me edificó. Pero la verdad, hermano, yo puedo hablar los principios bíblicos más hermosos aquí, pero quien agarra ese fundamento o esa edificación y la pone en su corazón es usted mismo. Yo no puedo convencerle de nada, es el Espíritu Santo que va a hablarle a su corazón y usted va a obedecer la voz del Espíritu Santo. Así que es usted quien va a decidir sobre edificar. ¿Cómo edificar su vida? Usted lo va a decidir. El Espíritu Santo solo va a decir: oye, esta palabra es para ti. Y usted va a decir: la tomo y la edifico en mi vida. O simplemente va a rechazarla. El apóstol le está diciendo esto a la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Usted es cristiano, Jesucristo es su fundamento. Pero lo que estamos sobre edificando puede ser el problema. Verso 12. Si sobre el fundamento que tenemos, que es Cristo, alguno comienza a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? El día que vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, buena o mala, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Obras buenas y obras malas. El fundamento está puesto, es Jesucristo. Usted está aquí porque usted es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, pues Cristo tiene la salvación para usted esta mañana. Pero los que somos creyentes estamos sobreedificando. Estamos poniendo en nuestra vida con las obras buenas y con las obras malas. ¿Qué va a pasar? Todo lo que hacemos, hermano, que no agrada a Dios, va a ser juzgado. Va a ser juzgado y no va a ser juzgado por los ministros, no va a ser juzgado por los ángeles, va a ser juzgado por Dios mismo, por Cristo mismo en su tribunal. Ahí daremos cuenta. Ahí mis obras van a ser probadas por el fuego. ¿Quién es el fuego? ¿Recuerda quién es el fuego? ¿Quién? Dios. Él dice: yo soy Dios, fuego consumidor. Él es el que va a determinar si lo que hemos edificado en nuestra vida, con lo que nos estamos presentando, le agrada o no le agrada. Si le agrada, obras buenas, oro, plata y piedras preciosas, elementos que no son perecederos, elementos que el fuego no destruye, sino al contrario, que purifica. Usted mete el oro al fuego y más bien se purifica, no se destruye el oro. Entonces va a recibir recompensa. Pero si son obras de madera, esa es la comparación, de madera, de heno o de hojarasca, el fuego las va a consumir. Y usted y yo vamos a perder, aunque no la salvación, perderemos ser recompensados por las obras. Hay recompensa para nuestras obras. Hace poco miré un video que me causó mucha risa. Estaban haciendo una prueba los bomberos. Por cierto, hermano, qué terrible lo que pasó en
en San Pedro Sula, bueno, en Villanueva, con el incendio de esta empresa de Tropigas. No sé si vieron la noticia, impactante. Yo creo que no he visto desde hace mucho tiempo un incendio como es, la magnitud de ese incendio. Estaba viendo esta prueba que estaban haciendo con bomberos y prepararon una casa pequeña de madera. Entonces lo que querían mostrar era la rapidez de los bomberos y la eficacia de su trabajo. Incendiaron la madera y empezaron las alarmas y llegaron los bomberos. Me daba risa porque cuando llegaron los bomberos y estaban soltando ¿cómo se llama? La manguera y poniendo todo para sofocar el incendio, la casa ya estaba consumida. Estaba totalmente cenizas. Ellos no echaron agua porque ya estaba consumido todo. La madera es un elemento que se quema con facilidad, como la hojarasca, la paja, el monte seco, como las casas hechas de lodo con ¿alguien me ayuda? Bajereque, ¿verdad? ¿Sí? Lo dejo de tarea. Se consumen con el fuego. El oro no, ni la plata, ni las piedras preciosas. Son elementos que representan la divinidad que hay en nosotros. Yo hablaba el viernes acerca de esto. Esa naturaleza que Dios puso en nosotros para poder hacer su voluntad. Usted podrá decir, hermano, me cuesta no hacer algo que no agrade a Dios. Pero yo le diré, y se lo garantizo por lo que dice la palabra, definitivamente escuchó la voz de Dios y no la obedeció, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y cuando viene ese momento de hacer algo que desagrada a Dios, definitivamente el Espíritu nos habla y nos dice, no lo hagas, esto no me agrada. Esto más nos puede decir, vas a dar cuenta de esto que estás diciendo o de esto que estás haciendo. Pero muchas veces desobedecemos a Dios y no le somos agradables. No le somos agradables. Es un punto de importancia para nosotros. ¿Qué obras estamos haciendo? Hay una necesidad grande de ser agradable a Dios. Cuando estamos siendo agradable a Dios es porque nuestras obras son edificaciones de oro, de plata, de piedras preciosas. Usted sabe lo que estoy diciendo. Obras que contribuyan a nuestra fe, obras que contribuyen, hermano amado, a la edificación espiritual de nuestra vida. Cuando hacemos estas cosas, le agradamos a Él. Y el día que estemos delante de Él y demos cuenta, entonces no va a ser consumida esa obra. El apóstol Pablo le escribió también a los romanos, le decía en el capítulo 14, verso 10, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el contexto aquí, cuando se refería a dar cuenta, se refería al problema que muchas veces tenemos de juzgar a nuestros hermanos y de menospreciarlo. Todo esto que hacemos, un día daremos cuenta. Cada uno dará cuenta. Ahí no le podré ayudar a mi esposa, ni ella me podrá ayudar a mí. Ahí no le podré ayudar a mis hijos, ni ellos me podrán ayudar a mí. Estaré delante del juez justo. Por eso mientras estoy en el cuerpo tengo la oportunidad, hermano, de hacer obras buenas, de agradar a Dios, de agradar a mi familia, de agradarlo a usted, no por lograr algo aquí, sino porque un día estaré delante de Él, que me ha entregado un reino inconmovible y debo tener gratitud y servir al Señor siendo agradable totalmente. Quiero que cierre sus ojos en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Haga un poco de reflexión con lo que he predicado, con lo que he hablado. Un poco de reflexión en su vida. Por eso es importante que cierre sus ojos, se concentre un momento más en este mensaje, en lo que Dios nos ha hablado.
quiero recordarle unas palabras. Unas palabras que durante el mensaje estuve hablando. Mis amados hermanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, por lo cual debemos abandonar toda obra de la carne. Si usted tiene que abandonar obras de la carne, hágalo. Examínese a sí mismo. Examínese internamente. Deje a un lado el juicio sobre otros y haga un juicio de sí mismo. Y si hay obras de la carne en su vida que desagradan a Dios, abandónelas, deséchelas. Otro detalle importante que hablé: no juzgue y mucho menos menosprecie a uno de sus hermanos. Aun cuando lo mire caído, la Biblia dice que el siervo cae para su Señor o se levanta para su Señor. Ningún otro siervo debe juzgar a otro, como tampoco ningún hermano debe juzgar o menospreciar a su hermano. Cualquiera que sea esta obra, si es mala, un día comparecerá ante el tribunal de Cristo. Porque puede ser que mientras juzgamos a nuestro hermano, nosotros mismos, con la misma medida que juzgamos, con la misma vara de medir que estamos midiendo al hermano, seremos medidos. Y agrega el apóstol, y posiblemente como una cuarta más. Eso significa, por haber juzgado, te van a juzgar fuertemente. Dejemos mejor que sea el Señor el que conoce nuestras obras, el Señor que conoce, hermano, nuestra vida, y no solamente nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras actitudes, todo lo que somos. Que sea el Señor que nos juzgue como está escrito, porque Él es un juez justo y todos le daremos cuenta, absolutamente todos. Comencemos esta mañana. Yo quiero que se ponga de pie, sí, con sus ojos cerrados. Comencemos esta mañana.